Bueno, con respecto a los estratos 3 y 4, frente a la pregunta de ¿sabe usted qué es la Defensoría del Pueblo? 26 de las 38 personas respondieron que sí saben, es decir, que la conocen, mientras que un 12% no la conoce. En segundo lugar, ¿ha interpuesto usted una queja ante la Defensoría del Pueblo? Tan solo 5.26%, es decir, 2 personas respondieron que sí lo habían hecho. El 94.73% restante respondió que no lo había hecho. Esto refuerza lo que anteriormente mencionaba, y es que, y esto se va a ver mucho más reflejado en los estratos 5 y 6, la Defensoría del Pueblo está mucho más enfocada en los estratos 0 y 2, siendo estos los que más se relacionan con la institución. Bueno, otros datos relevantes es que de las 38 personas encuestadas, 24 respondieron que la tutela es el mecanismo más efectivo en cuanto para defender sus derechos. Solamente 5 se inclinaron por la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, la mayoría de la población se enteró de la existencia de la Defensoría del Pueblo a través de publicidad, no a través de un amigo o de un familiar, como si ocurrió en la población anterior. En tercer lugar, calificaron la respuesta obtenida. La calificación que le dieron fue de 2.8 sobre 5. Recordemos que esta misma calificación fue de 1.8 en el caso anterior, y la atención le dieron una calificación de 3.8. Este mismo puntaje fue de 3.0 en la población anterior. Pues acaso, solamente, el promedio solamente tiene en cuenta 2 respuestas, mientras que en el otro tuvo en cuenta 11. Cuarto lugar, concluimos que en lo referente a estos 2 estratos, la Defensoría del Pueblo no es una herramienta significativa de cambio social. ¿Por qué? Por 3 razones principales. En primer lugar, acordémonos que estas dos, que se trata de una clase media que tiene unos mecanismos más privilegiados y mucho más fáciles, unos mecanismos de acceso digamos, a otros mecanismos a otras instancias de protección de sus derechos, como es el caso de la contratación de un abogado. Este grupo poblacional sí tiene la capacidad económica para poder darse este lujo que no es posible para todos. En segundo lugar, se prefieren otro tipo de instancias como la tutela, como bien arrojaban los datos, y en tercer lugar se trata de una clase media, como bien lo decía, que tiene una posición relativamente cómoda dentro de la pirámide social bogotana. ¿Esto en qué incide? En que, digamos, el cambio y la necesidad de transformar el status quo no se muestra como una necesidad tan obvia y tan necesaria como si lo ocurre en el estrato 0 y 2, que al ocupar una posición menos privilegiada dentro de la pirámide social, sí consideran un cambio en el status quo como una necesidad, digamos, más necesaria, valga la redundancia. Finalmente, entre los estratos 5 y 6, frente a la pregunta de qué mecanismos de protección de derecho conocen, un 44% de los encuestados se inclinó por la tutela, 17% por un abogado contratado. Esto es importante porque esta opción no había resaltado con tanta fuerza en los otros 2 sectores poblacionales, y a tan solo un 13% se inclina por la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, ¿cuál considera de estos mecanismos el más efectivo? 53% respondió que tutela, 21% se inclinó por las denuncias penales, un 16% se inclinó por la Defensoría del Pueblo. En tercer lugar, frente a la pregunta de ¿sabe usted qué es la Defensoría del Pueblo? 24 de las personas, es decir, 2/3 partes, respondió que sí, mientras que 1/3 de los encuestados respondió lo contrario. Inicialmente esto no es un porcentaje, digamos, preocupante ni que alarme. Sin embargo, tratándose de una población, primero con accesos muy privilegiados y muy, digamos, fáciles a medios de comunicación, a la internet, a la televisión, pues en teoría debería saber qué es la Defensoría del Pueblo. Segundo, recordemos que es una población con altos índices de educación. La mayoría son profesionales, y los que no son profesionales están estudiando para hacerlo. Así que incluso por cultura general se debería saber qué es la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, concluimos que es por falta de interés principalmente que no se sabe, digamos, concretamente qué es la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, vimos una amplia vaguedad en la definición que ellos nos proporcionaban acerca de qué consideraban que era la Defensoría del Pueblo. Muchas de las respuestas eran la Defensoría del Pueblo, la defensa del pueblo, y respuestas de una abstracción y una vaguedad similar. Las únicas personas que nos proporcionaron unas respuestas claras y realmente pertinentes fueron aquellas que se enteraron por medios académicos de la existencia de la Defensoría del Pueblo, principalmente a través de sus universidades.
Bueno, también ninguno de los encuestados ha interpuesto una queja ante la Defensoría del Pueblo. De nuevo, refuerza el argumento que he venido diciendo durante todo este tiempo. Cuarto lugar, esto se debe a lo que también veníamos diciendo con anterioridad, y es que esta población aún más tiene mayor facilidad en el acceso a mecanismos de justicia privados, digamos como la contratación de abogados, que no le implica procesos ni trámites tan largos ni tan problemáticos como los podrían llegar a ser. Finalmente, la Defensoría está más enfocada hacia las poblaciones más vulnerables, lo que le decía. Está más enfocada a aquellos ciudadanos que no saben ante qué instituciones apelar para la defensa de sus derechos humanos, y lo que hace la Defensoría es conducirlos y asesorarlos y canalizar sus quejas y sus reclamos ante las instituciones estatales permanentes. Este no es el caso de las personas que se encuentran en estratos 5 y 6. Bueno, finalmente, a raíz de todo el análisis que hicimos de las encuestas, de las respuestas proporcionadas por los encuestados, llegamos a 4 conclusiones muy a grosso modo. En primer lugar, la Defensoría es una guía, no es una instancia decisiva ante la cual el ciudadano promedio pueda recurrir y decir: yo, ciudadano, quiero que usted, Defensoría, me resuelva mi problema. No, la Defensoría en principio no fue creada para esto. Como yo le decía, la Defensoría más bien se trata de canalizar y digamos, lograr aterrizar las dudas y los problemas de los ciudadanos ante las instancias estatales pertinentes. Por ejemplo, y esto lo relaciono con este segundo punto, la gran riqueza y la gran riqueza que tiene esta institución es que no se encarga de lavarse las manos y de regalar y relegar los problemas de los ciudadanos ante otras instituciones. No, las uñas que tienen es que si, digamos, yo, madre de cabeza de familia, voy ante la institución a poner una denuncia por maltrato familiar, la Defensoría probablemente me remitirá ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se encargará de que éste haga un seguimiento riguroso de mi caso y que eventualmente dé una solución al mismo. No la Defensoría misma. La Defensoría es la que se encarga, primero, de canalizar, segundo, de dirigir, y tercero, de cerciorarse de que la otra institución pertinente se encargue de resolver mi problema. De ahí que se creen unas falsas expectativas, como bien lo decía antes, y que se genere, digamos, una mala imagen de la institución, lo que se traduce en las malas calificaciones y en las bajas calificaciones que los ciudadanos le dan, por ejemplo, al tipo de respuesta que la Defensoría les da a sus problemas. En tercer lugar, el bajo porcentaje. Recordemos que solamente un 10% de los encuestados han acudido a la Defensoría para interponer alguna queja. No es un dato preocupante por sí mismo. Recordemos que hay otras instancias que, dependiendo de la naturaleza del problema del ciudadano, son más pertinentes para la resolución del mismo. Pensemos en la tutela, pensemos en la policía, pensemos en el caso del abogado, en aquellas personas que tienen el privilegio de contratar uno. Así que el bajo porcentaje no significa una eficacia necesariamente de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, para contestar la pregunta inicial y, digamos, el hilo conductor de todo este trabajo, la pregunta de si la Defensoría del Pueblo es una herramienta eficaz de cambio social, primero hay que aclarar que no es una respuesta, no es una pregunta a la que se le puede dar una respuesta cerrada, de sí o no, sino que es una pregunta a la que nosotros llegamos a la conclusión que la respuesta más acertada es que sí es una herramienta eficaz de cambio social, pero especialmente para las poblaciones más vulnerables, para las poblaciones de 0 a 2, pues de estratos 0 a 2, que no tienen otros mecanismos a los cuales puedan apelar en busca de solucionar sus problemas, que no saben a qué instituciones apelar ni a qué instituciones estatales dirigirse para la solución de algunas violaciones de sus derechos humanos, y que a través de la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría del Pueblo encuentran una instancia canalizadora y una instancia que los logra conducir y dirigir a las instancias pertinentes para lograr dar una solución a su problema. Recordemos que el problema es que el ciudadano común está mal informado. Tendríamos que ver si es culpa de la Defensoría en la forma en la que divulga sus funciones, o culpa en el ciudadano en la manera en cómo interpreta, digamos, la divulgación de esas funciones de la Defensoría del Pueblo. Y a raíz de esa mala información se crean unas falsas expectativas y se crea, digamos, se crea esta mala imagen que aparentemente existe con respecto a la Defensoría del Pueblo, pues porque el ciudadano piensa que la Defensoría tiene otras funciones que realmente no tiene.
Bueno, espero que este trabajo les haya logrado dar unas primeras luces acerca de en qué consiste la Defensoría del Pueblo, si realmente es una herramienta eficaz de cambio social, y muchas gracias.